Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Soy Mauricio Weintraub. Estamos empezando hoy nuestra segunda transmisión de este mini ciclo dedicado sobre todo a terapeutas, a mirar las escenas matrices, pero pensando en los terapeutas, en los psicólogos, o sea, pensando en aquel que está en un lugar de ayuda a un otro. Hicimos una charlita hace 15 días y hoy tenemos nuestra segunda, última por ahora de este miniciclo, ¿sí? Y espacio que comparto, como ya saben, con Lucía de Bries. No sé si estás, Lu, ¿estás ahí? Parece que todavía no. Bueno, eh, como digo, la idea es contar un poquito cómo pensamos los terapeutas de las escenas matrices, de qué manera nos vinculamos con el paciente, cuáles son los recursos teóricos a partir de los cuales trabajamos, cuáles son las bases teóricas de nuestra manera de pensar la terapia, el espacio terapéutico, cuál es el dispositivo, en mi criterio bastante novedoso, que tenemos para atender un paciente cuando viene a trabajar con nosotros, es decir, cuando viene a invitarnos a trabajar con nosotros, y abrir un pequeño espacio, digo pequeño por ahora, quizás sea un espacio que tenga más continuidad, no lo sabemos, pero pequeño espacio por ahora en la relación con aquellos terapeutas, psicólogos, psicólogas, terapeutas de cualquier escuela que quieran acercarse a la mirada de las escenas matrices. Mientras Lu intenta conectarse, quiero decirles, bueno, muchos de ustedes ya lo saben, quiero decirles que Habitarnos es un centro terapéutico que tiene su sede central, su base en Buenos Aires, la tenemos ya hace 9 años, que tiene también desde hace 1 año y medio un espacio en Madrid, Habitarnos Madrid, y desde comienzo de este año un espacio en Barcelona. Cuando digo un espacio, quiero decir un espacio fijo en Barcelona y en Madrid, a partir del cual llevamos a cabo talleres, llevamos a cabo clases de formación, llevamos a cabo cuentos terapéuticos y demás. Y como me gusta decir a mí, Habitarnos es la casa de las escenas matrices, es decir, es el lugar en donde trabajamos desde la mirada de las escenas matrices. Y trabajamos básicamente desde dos ámbitos o en dos sentidos que son uno tan importante como el otro. Trabajamos desde la palabra, como tantas escuelas lo hacen, en sesiones individuales de 1 a 1 o en sesiones grupales, en donde hay un terapeuta y a veces dos, con un grupo de hasta 8 personas, es decir, no tienen más de 8 personas los grupos que tenemos nosotros, a veces alguna menos. Y también trabajamos desde lo que llamamos los talleres de las escenas matrices, talleres de escenas matrices. Los talleres de escenas matrices son espacios grupales que son espacios en donde van todos nuestros pacientes, o sea que quizás en un taller puede haber 20 personas, 30 personas, hasta 50 personas, o algún taller es un poco más íntimo y hay 12, 13, 14. Y entonces el paciente que viene a atenderse a Habitarnos tiene, por mes, tiene 3 sesiones desde la palabra, así me gusta llamarlo, 3 sesiones desde la palabra y un taller mensual. Y este es el esquema con el que trabajamos. 3 sesiones desde la palabra y un taller mensual. Esta doble, no sé, vertiente a partir de la cual nosotros llevamos a cabo el proceso terapéutico, la verdad que hemos visto a lo largo de los años, hace ya 8 o 9 años que trabajamos de esta perspectiva, hemos visto que profundiza muchísimo los procesos. Lu, no sé si estás ahí. Sí, ¿me escuchás? Ahora, ahora sí, te escucho, pero no te veo, pero no importa, te escucho. Bueno, Bueno, sí, y se me escucha gustaría bien. verte, pero no importa, te escucho perfecto y ya estás también aquí. Genial. ¿Cómo Bueno, andás? muy bien, no sé por qué siempre se me dificulta entrar, pero bueno, aquí estamos. Bueno, contenta por la charla anterior. Te venía escuchando, pero no sé por qué no me dejaba unirme. Sí, no pasa nada, son los misterios de Instagram que nos superan Bueno, completamente. bueno, buenísimo. Ujú. Bueno, estaba solamente contando un poquito qué es Habitarnos y cómo trabajamos, y esto del dispositivo con el que trabajamos ya hace varios años, que incluyen 3 sesiones desde la palabra y un taller por mes. Sí. Eh, Esto del que el taller, muchas veces decimos, o pensábamos en una época que por ahí era complementario y hoy el taller no funciona como cuarta sesión del mes, Exacto. Ujú. eh, que si bien en la sesión trabajamos a nivel de la palabra y trabajamos con escenas matrices, pero a nivel de la palabra,
que lo que hacemos en los talleres, que son encuentros con otros pacientes y con el terapeuta propio y los otros terapeutas del equipo, que son muchas veces terapeutas de quienes asisten, que en el taller vemos lo que en sesión trabajamos a nivel de la palabra. Exactamente. En el Y taller esto, perdón, en el taller se ponen los cuerpos, en el taller se habla menos, aunque se habla, pero se habla bastante menos, y se ven las dinámicas con todo lo que esto implica, ¿no? Porque lo que entra por los sentidos y no tanto por el razonamiento, suele llegar como, a mí me gusta pensarlo como el agua, ¿no? Llega como a rincones que quizás el entendimiento no llega. sí, digo, yo había preparado como algún punteo de preguntas que muchas veces nos hacen, por ahí nos hacen en el taller, y son bien interesantes, y también a veces pasa a nivel de quién quiere conocer escenas matrices. La pregunta es como, ¿se parece a las constelaciones o qué puntos de encuentro tiene con constelaciones y o con psicodrama? Y acá como te doy el pie para ver cómo solemos contestar esto o cómo lo contestaría si yo no tengo ni idea de lo que son las escenas matrices y qué es un taller de escenas matrices, esto, que tiene de parecido, que tiene diferente. Sí, a ver, antes nos pasaba más. Ahora que me hiciste la pregunta, me puse a pensar que antes nos pasaba bastante más que quien venía al taller de escenas matrices pensaba que eran constelaciones. ¿Por qué? Bueno, porque en lo que se ve al principio de la escena, digo, cuando uno arma un taller de escenas matrices y empieza a trabajar con un consultante, lo que le propone es que ponga representantes y entonces ahí se arma una escena que si uno la ve se parece a constelaciones familiares, ¿no? Hay representantes que representan a personas del sistema, dirían en constelaciones, ¿no? Del sistema del consultante. Entonces, ahí parece constelaciones, ¿no? Sin embargo, yo creo que más allá de la apariencia, nosotros tenemos muchas diferencias con constelaciones. Primero voy a decir algunas coincidencias, que es que nosotros creemos mucho en lo que pasa en el campo. Lo que pasa en el campo muchas veces nos da mucha información, esto ya lo decía Hellinger también, ¿no? Mucha información del consultante que a veces ni el consultante mismo se da cuenta o sabe. Esto pasa y esto es verdad. Sin embargo, nuestra mirada es una mirada diferente. Constelaciones familiares es una técnica sistémica, o sea que pone el foco en el bienestar del sistema y confía que desde el bienestar del sistema se va a acceder a un mayor bienestar del consultante. En nuestra mirada, en nuestra escuela, escenas matrices, partimos de otra base, partimos de que en realidad vamos a armar una dinámica para ayudar a lo que nosotros llamamos el niño o la niña de quien consulta. O sea, el consultante va a poner a alguien que represente al nene que fue o a la nena que fue. Y todo nuestro trabajo va a estar destinado a tratar de ayudar a este nene o a esta nena a sentirse un poquitito mejor. Y confiamos que en un terreno muy profundo esto va a beneficiar el sistema en general, aunque en realidad no nos interesa. Lo único que se nos interesa es que el nene o la nena esté mejor, se sienta un poquitito mejor, y esto y esto tiene un efecto necesariamente sobre la vida actual del consultante. Sí, y también digo, en este sentido, y muchas veces, o por lo menos en la cabeza de quien coordina, tengo que entender que esta escena matriz que voy a trabajar tiene una relación en el hoy de mi paciente, en una dificultad, en una problemática hoy de mi paciente. Digo, a veces alguien que llega a un taller, puede ser que sea paciente o puede ser que viene por primera vez a un taller abierto, tiene una escena que lo deslumbra de per se o porque, bueno, digamos, es traumática. Pero la verdad es que si nosotros no encontramos del todo el lazo con, digamos, cómo se ve esto hoy en tu vida cotidiana, ¿no? Digamos, no sé, que digo, que mis padres me abandonaron de pequeño, o digamos, o lo que sea, que muchas veces realmente es una escena traumática en la vida del sujeto. Si hoy no tiene un lazo o no puedo ver cómo me juega, en general no entramos, por más impactante que sea o triste que sea la escena del paciente. Y, digamos, y la verdad que me parece que
que no sé, me interesa poder transmitirlo bien, ¿no? Que en las constelaciones y en el psicodrama, yo soy psicodramatista de formación, directora en psicodrama, también es una modalidad sistémica, una terapia Ujú. sistémica. Y la verdad es que nuestro foco no está puesto en el sistema familiar, sino Exacto. en el paciente y en lo que vivenció el paciente de niño, el nene del paciente. Por eso en general terminamos llevando a escenas matrices de la infancia, siempre las escenas matrices son de la infancia y suceden en la Ujú. infancia y generan heridas en la infancia del paciente. Entonces trabajamos allí para vincularlo como eso que pasaba de esa manera antes en el sistema familiar ahí sí, mi paciente muchas veces hoy se vincula de la misma manera, actúa muy parecido Exactamente. a como el padre o la madre de la escena de la infancia, el paciente hoy como adulto muchas veces se maneja desde ese lugar. Exactamente. Y esto del sistema, ¿no? Digo, ¿cuál es la diferencia? O mejor dicho, la diferencia entre una terapia sistémica y nuestra, la terapia que nosotros proponemos, tiene que ver también con cuál consideramos que es el sistema del consultante. Nosotros no consideramos que el sistema del consultante sea el sistema de los padres y de los abuelos y de los tíos. Por supuesto que lo es. O sea, por supuesto que el consultante viene de ahí. Pero su familia no es esa. Sí, por supuesto que lo es la familia de origen. Pero lo que nos importa es que nuestro consultante pueda hoy armar su propia familia y crear su sistema con sus propios valores, con sus propios parámetros. Por eso, muchas veces, o por lo menos esta es mi opinión, cuando uno va a trabajar para el bien del sistema familiar, o sea, del sistema de la familia de origen, termina dejando al consultante en el mismo lugar en donde estuvo. Y está claro que es una diferencia, yo diría, a nivel teórico, que el que va a un taller no tiene por qué verlo, pero en algún punto lo ve, digo, no tiene por qué entenderlo, pero en algún punto se da cuenta. A nosotros nos importa que el sujeto, o sea, la persona que viene a consultar, se sienta un poquitito mejor. Y muchas veces para sentirse un poquitito mejor, tiene justamente que desobedecer parámetros que le vienen del sistema de origen, para después poder crear su propio sistema. Lo que no quiere decir, como decimos siempre, no quiere decir para nada dejar de querer a los padres, dejar de reconocer lo que los padres han hecho por él. Digo, no tiene nada que ver con eso, pero sí tiene que ver con poder diferenciarse y con poder armar el propio sistema más saludable para él. Bueno, ¿te parece que podemos dar un pasito más, digamos, hacia la base, porque ya estamos hablando de terapia sistémica o de la mirada sistémica de otras modalidades de trabajo? Uh -huh. ¿Y por qué nosotros decimos que escenas matrices toma de muchas escuelas, pero que es de base humanista? Sí. Porque es así. A ver, empiezo por la segunda parte. Es de base humanista porque cree en la bondad, vamos a llamarlo así. Cree, yo diría, en dos cosas que vienen juntas. Uno, que el hombre es básicamente bueno y que cuando comete daño a otro o a sí mismo está desordenado de esta bondad. Y por otro lado, es una terapia del amor. Nosotros creemos que la energía básica del universo y del ser humano es el amor. Lo que pasa es que, claro, acá las palabras, como tantas veces pasa, son tramposas, porque en general hay una idea popular de lo que es el amor que no es la idea con la que nosotros trabajamos, ¿no? Digo, el amor con el que nosotros trabajamos también incluye un montón de emociones consideradas displacenteras, como el enojo, como el miedo, como la tristeza. O sea, el amor incluye todo eso. Pero nosotros somos de base humanística porque partimos de esta base. Y después también tomamos una idea muy de base de las terapias humanísticas, que hay varias, que es que el hombre tiene una tendencia natural a la autorrealización o a la autoactualización. O sea, tiene una tendencia natural al crecimiento. Y que cuando las condiciones en las que vive son las propicias, entonces el hombre se dirige hacia su crecimiento. Y entendemos acá por crecimiento hacia el establecer un vínculo más amoroso con el otro, el llevar a cabo sus deseos y sus proyectos al mundo. Digo, nos referimos a esto. Por eso, nosotros cuando cuestionamos siempre cuáles fueron las condiciones que no permitieron este crecimiento. Porque justamente trabajando para cambiar estos parámetros,
uno diría el sujeto empieza a crecer, lo vamos a decir así, aunque es medio raro, naturalmente. En base a esto, o sea, somos una terapia humanística, lo que no quiere decir que no tomemos mucho de escuelas que no son humanísticas, como por ejemplo el psicoanálisis. Del psicoanálisis tomamos muchísimo. Sí, digo, pero me parecía que era un lugar para poder aclararlo o meternos un poco más, digamos, de qué tiene que ver esto del humanismo, que digo, no tiene por qué saber ni el paciente qué significa, pero para nosotros, digamos, esto de cuál es nuestra mirada de dónde está la salud, hacia allí nos dirigimos. Y a ningún otro lugar que no sea lo saludable. Por eso, digamos, más allá de que cuando vemos en un taller, en una escena se van desplegando cuestiones y se aparecen temas relativos a la madre o al padre de nuestro paciente, que en la escena en general es pequeño, no es que no nos interese, sino que no creemos que haciendo movimientos hacia ese lugar, nuestro paciente va a estar en un lugar de mayor salud, sino que va a estar en un lugar de mayor salud cuando pueda contactar realmente con qué es lo que vivió, que muchas veces lo sabe a nivel de la palabra, pero no tiene un registro y un contacto, que es una palabra que usamos nosotros, ¿no? Contactar con las emociones que estaban en juego allí, contactar con el nene o la nena que fui, sin transformarme en ese nene, porque entonces me queda una escena sin adultos, ¿no? Entonces, digamos, a través de contactar con esas emociones y aquello que estaba en juego, a veces el paciente empieza a percibir que se siente peor, y especialmente quien está ubicado en rol de nene, y nosotros desde nuestra mirada de proceso decimos, pero el paciente está mejor, porque está volviendo como bueno, justamente a contactar y a vivenciar y registrar algo de las emociones que muchas veces son displacenteras que están en juego allí. Y esto lo podemos, digamos, y especialmente cuando está presente el terapeuta o el psicólogo, ¿no? Le puede mostrar cómo esto se le juega muchas veces en lo cotidiano y con roles esenciales de su vida actual. Sí, por supuesto, porque además, digo, contactar, como vos decís, tiene que ver con un movimiento adulto. Acá también, si querés, nos diferenciamos de otra línea, que es, la hablamos el otro día en el Congreso cuando estuvimos, ¿no? La diferencia entre lo que nosotros llamamos el nene que fui, que hoy está en mi interior, con toda una línea que trabaja con el niño interior. Digo, contactar significa que yo como adulto me voy a vincular con ese nene que fui y que hoy está en mi interior para tratar de darle lo que no le dieron. Como decimos siempre, ¿no? Nosotros cuando hacemos un taller de escenas matrices, ubicamos al paciente en el lugar de adulto que va a hacerse cargo de ese niño. No estamos pensando en que ese niño esté cerquita de la mamá o el papá biológicos, porque justamente lo que los papás biológicos le dieron ya se lo dieron y lo que no le dieron ya no se lo dieron. Si yo lo vuelvo a ubicar en ese lugar, pues lo vuelvo a condenar a lo mismo. Y además, si le dieran otra cosa, esto ya no le serviría. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero sirve. Si a mí no me dieron la teta cuando era un bebé, ya no vale que me la den ahora. Digo, si me la dan ahora y si yo la tomo, pues entonces yo estoy enfermo. Justamente, si mi mamá no me dio la teta, no le corresponde a mi mamá hoy dármela. Me corresponde a mí sanar esa herida de la desatención o de la falta de alimentación y alimentarme hoy de una manera que sea saludable, que probablemente no es la misma manera. Entonces, todo este vuelco que tenemos nosotros de pensar cómo pensamos la adultez, nos diferencia muchas veces de otras miradas que yo creo que con la mejor intención, pero muchas veces nos vuelven a instalar en el lugar de hijos de nuestros padres y no de adultos, que para nosotros es ser padres del niño que fui y que hoy está dentro nuestro. Todo el concepto de adultez está muy, muy en juego desde cómo miramos el proceso de cada paciente, pero también es una palabra que yo creo que tiene cierto magnetismo o incógnita y pugna por ser develada en algún aspecto desde los pacientes, porque muchas veces dicen, bueno, pero no entra como adulto o no, no termina de hacer un movimiento adulto, ¿no? La verdad que muchas veces me sorprendo cómo se usa este vocabulario muy atinado y cómo a veces aprendemos de cómo lo ejemplifican o lo señalan los mismos pacientes u otros pacientes que asisten al taller, ¿no? Tal cual, Como si es una palabra que aparece mucho en el proceso. Es un concepto muy importante para nosotros y muy central desde
vuelvo a decir, ¿de dónde creemos que está la salud? Porque hacia allí nos movemos. Digamos, cada escuela terapéutica entiende por salud algo y usa su metodología en ese sentido. Bueno, nosotros definimos esto, ¿dónde está la salud? Intentamos mirar lo que no fue saludable para ver cómo hoy, en muchos sentidos, me manejo de un modo parecido y entonces tengo los mismos como resultados y las mismas consecuencias, ¿no? Y la salud para nosotros, salud y adultez son dos maneras de decir lo mismo. No, no son sinónimos, pero digo, están viendo el mismo objeto desde distinto lugar, digo. Lo saludable tiene que ver con la adultez y la adultez tiene que ver con lo saludable. Digo, soy adulto cuando elijo aquello saludable para mí. Claro que esto es dificilísimo, ¿no? Porque, digo, uno muchas veces atiende otra cosa o va hacia otra cosa y no hacia lo que es saludable. Pero soy adulto cuando voy hacia aquello saludable para mí. Pero claro, la adultez, por un lado es algo que si tengo más de 23 o 24 años ya no puedo no ser. Si yo tengo 25 años o más, soy adulto biológico aunque no quiera. No lo puedo evitar. Pero por otro lado, es algo que tengo que asumir, o sea, es algo de lo que me tengo que hacer cargo, ¿no? Hoy justo veía un chiste en Facebook que decía, era uno que decía, sí, yo soy adulto pero no ejerzo. Acá es como lo mismo, ¿no? Digo, yo puedo ser adulto, pero no Es hacerme tremendo el cargo de la chiste, adultez. Sí, todo lo que tremendo, tiene tremendo. adentro, ¿no? Y Sí, sí, cómo sí. lo vemos como a diario. Tal Y cual. además cómo es para nosotros un factor de posibilidad, ¿no? O sea, Claro, en un punto es aquello que me posibilita hacer algo distinto de lo que recibí, de lo que aprendí. Y esta era otra de exacto. las preguntas, Ujú. digamos, que muchas veces me dicen, ¿pero qué significa que en una escena matriz ves una modalidad vincular? Y yo digo, la frase es preciosa, la frase tiene mucho contenido, no necesariamente se Mm, entiende sin cierto nivel como de aclaración. ujú. Y esto mismo es de cómo me vinculo con lo saludable, cómo me vinculo con el deseo, ¿no? Digamos que acá también podemos abrir un poquito más a ciertos aspectos más teóricos y Mm, técnicos, porque esta es una charla como para quien ujú. quiera y tenga las ganas de verlo y de escuchar un poquito más, pero digamos, está titulada Charla para terapeutas, ¿no? Entonces me Sí, parece que sí. por ahí ese lado podemos Es entrar, que que yo creo es la que, modalidad a ver, vincular. yo creo que la modalidad, digo, trabajamos con modalidad vincular porque a partir de la idea de que una escena matriz es una escena de la infancia, ¿sí? Una escena de la infancia ya es una escena matriz. Pero a partir de que nosotros trabajamos con las escenas matrices, porque lo que nos interesa es la modalidad vincular, y les pido disculpas a las personas que nos escuchan que no son psicólogos o terapeutas, porque quizás me voy a hacer un poquito técnico y teórico acá. Digo, a partir de la idea de que lo que nos interesa es ver las escenas matrices para ver la modalidad vincular, es que podemos diferenciar una escena matriz de una escena traumática. Una escena traumática es una escena que de por sí provoca una herida, por ejemplo, un abuso sexual. Una modalidad vinculada, perdón, una escena matriz no necesariamente provoca una herida. Yo voy a contar una mía que muchas veces cuento, quizás la conté en la charla pasada, pero ya pido disculpas. Cuando yo iba a cualquier lugar y era chiquito, si pasaba determinada cosa, mi mamá me miraba y yo ya sabía lo que tenía que hacer y lo que no. Si yo cuento esta escena en una terapia de escenas matrices o en un taller de escenas matrices, nadie va a pensar que esta escena es una escena traumática. Mi mamá me mira de determinada manera, yo que voy a agarrar un pedazo de torta, no la agarro. O sea, no hay ninguna escena traumática ahí, pero hay una escena matriz enorme, porque se ve toda una dinámica de vínculo entre mi mamá y el nene que yo fui. En esta dinámica, cuando uno trata de ver esta dinámica vincular, se da cuenta de todo lo que está en el vínculo, o sea, todo lo que le sucede a este niño en su vínculo con su mamá, para él ya saber que ante determinada mirada él no tiene que agarrar el pedazo de torta. Y claro, ahí es cuando uno puede empezar a desentramar lo que la escena solo me insinúa pero no me cuenta. Y es ahí donde nosotros nos metemos, porque en esas escenas, muchas veces cotidianas, algunas no son cotidianas, algunas son también traumáticas, pero en esas escenas cotidianas se arma toda una manera de estar del niño en el mundo que si el sujeto adulto no cuestiona, no ve, no mira desde la adultez, muy probablemente la repita hoy mismo en la relación con los demás.
Sí, y además pienso también respecto del rol del terapeuta en esto, ¿cuántas veces jugamos ese rol de veladores? Porque a veces, digamos, cuando hay escenas matrices no saludables, pues el paciente piensa que, bueno, en realidad, ¿no? Frente a otras cosas que le pasaron a otros, Ujú. ¿no? Y en el fondo, y piensa que en esta área de la vida y en esta otra y en esta otra de la vida adulta, ¿no? Como están bastante pobladas, pero al final hay un sentir, ¿no? Digamos, en un punto yo digo, y a veces lo hablo con los pacientes que miran escenas o que asisten a talleres y ven escenas que tienen un nivel de impacto muy hondo, ¿no? Que nos conmueven, y dice, pero yo no tengo esto en mi vida, pero yo no tengo esto otro, ¿no? En algún lugar no le encuentro la vuelta, ¿no? Tal cual. Y yo pienso como, muchas veces digo, bueno, nuestra tarea es como muy desafiante, porque es Mm. estar con el oído y con la mirada muy aguda de dónde. Entonces, a veces digo, pues yo lo he escuchado, ¿no? No, mi mamá a mí no me pegaba, Obvio. pero ¿por qué yo, no? Porque yo me portaba bien. Y entonces uno empieza como a desandar, digamos, en esta mirada de la mamá, que no tiene que hacer un gesto mayor que mirar, y ese hijo comprende todo el código, ¿no? Tal Y cual, tal entonces uno cual. ahí desentrama el miedo, ¿no? Y qué fantasías se pueden armar en un nene, ¿no? Tal Que no cual, tal cual. necesita que la mamá ni levante la voz, ni grite, ni pegue, pero que ahí hay un miedo importante, ¿no? Tal Entonces, digamos, cual. ¿cómo se armó No esto? solamente, O el de, perdóname, Lu, no solamente un miedo, sino el nene aprende que ante la posibilidad de castigo cuando vuelvan a casa, él tiene que renunciar a su deseo, porque si el nene quiere comer la torta y solo porque la mamá lo mira, solamente lo mira, ya deja de comer la torta que él quiere, esto se aprende casi diría como un hábito interno, que después si uno no lo cuestiona lo lleva a la adultez. Entonces cada vez que quiero algo, me imagino o tengo adentro mío una parte que me mira como me miraba mi mamá, o veo como otro me va a querer más o menos si yo voy hacia eso que deseo, y entonces empiezo a condicionar mis movimientos. Digo, después la mirada de la mamá se transforma en la queja de la mujer o del esposo, o digo, se transforma en el otro si yo no lo puedo revisar. Y yo voy no haciendo lo que quiero o no yendo hacia lo que deseo, solo porque el otro se va a enojar conmigo, solo porque el otro se va a distanciar o me va a dejar de querer. O sea, todo esto se puede ver en una escena matriz que dura 5 segundos y que aparentemente no tiene no ninguna tiene, carga. no, y además digo, otro tema que quería ver si podíamos hablar hoy, ¿no? Que tiene que ver cómo me vinculo, digo, con mis escenas de la infancia, con los padres de la infancia, cómo me vinculo, por ejemplo, con el deseo, con el síntoma. Y yo pienso lo Tal siguiente, cual. ¿no? Si no voy hacia aquello que deseo porque puedo tener la mirada de mi mamá, soy mucho mejor hija de esa Exacto. mamá que me va a mirar de cierta manera, aunque mi mamá exista, no exista, me mire, no me mire, no me importa, que padre de este nene que tengo dentro que desea X cosa, ¿no? Entonces ya Bueno, el eje no está si es saludable o no, porque digamos, por ahí para este nene no es saludable seguir comiendo torta. Pero acá bueno, el eje está más respondiendo, perdón, a cómo me mira mi mamá, ¿no? Y ser bien mirado, o ser querido o aceptado, que si el parámetro es lo saludable o no de la torta o de aquello que es quiere que el nene. Es que justamente digo, ¿cómo se ve? Digo, a ver, el nene quiere la torta, pero obviamente si tener la torta le va a quitar el amor de su mamá, o si, mejor dicho, si su mamá va a distanciarse afectivamente porque él se come la torta, el nene va a renunciar a la torta para tener mamá. Esto llevado a la adultez, ¿cómo se juega? Bueno, la gran pregunta que muchas veces nos hacen, ¿no? Bueno, pero el nene que fui, ¿dónde está hoy? Bueno, justamente está ahí, está en todo lo que deseo. Digo, cuando yo deseo, en realidad hay una parte mía que desea algo. Esta parte mía que desea es el nene que fui hoy adentro mío. En todo lo que deseo hacer o deseo no hacer. No quiero ir a la fiesta de esta noche o no quiero ir a tal lugar. Digo, ahí también hay un nene, o mejor dicho, saqué el nene hoy adentro. En lo que siento está el nene, si algo me enoja, si algo me entristece, si algo me alegra, en lo que siento, si algo me da miedo, cuántas veces oímos, no permita que tu miedo te venza y todas estas cosas, ¿no? O sea, en lo que siento también está el nene, y finalmente el nene se expresa en mis síntomas, ¿no? Cuando me duele crónicamente el estómago me está diciendo algo. O sea, este nene hecho dolor de estómago me está diciendo algo. Entonces,
¿Yo cómo me voy a vincular con este nene que está dentro, que se expresa hoy a través del deseo, del sentido, del síntoma? ¿Cómo me voy a vincular? Porque a veces tengo ganas de estudiar teatro y yo mismo digo, ay, qué boludez. Y soy como mi mamá, mirando a ese nene que deseaba la torta y reprochándole en su deseo. En este vínculo entre yo y este nene hecho deseo o hecho sentir o hecho síntoma, bueno, se nos juega la vida, porque finalmente construimos la vida en base a todo, a este vínculo. Por eso decimos que nosotros trabajamos con escenas matrices, pero en realidad trabajamos para ayudar al paciente a que tenga una mejor vida hoy, porque ahí se juega la vida de hoy. No me estás viendo, pero No te no estoy hago como viendo. como un suspiro, ¿no? Porque pienso todos estos niveles y pienso en esa categoría de pacientes que se dicen, y tal vez nosotros también lo podemos corroborar en un punto, que no tienen estas escenas tan, no digamos, traumáticas, llamativas, dolorosas, pero tienen un montón, digamos, tienen un gran repertorio de situaciones mucho más sutiles, ¿no? Yo digo, a veces hasta tenemos que afinar el olfato de cuál era el clima, ¿no? Digamos, cuál era lo climático en el hogar. Digo, cuántas veces después de hacer algunas preguntas que podemos partir de la base de lo obvio, ¿no? Cuando yo hacía tal cosa, y mi mamá no me pegaba, no me gritaba, pero por ahí no me hablaba por 1 o 2 días, ¿no? Digamos, qué impacto tiene en alguien. Y esto me lleva a otro aspecto que, digamos, como estuvimos hace unos días en un congreso de psicología institucional y estuvimos tan rodeados durante tanto tiempo de colegas y lo rico de ver otras miradas y otras posiciones, pero surgía mucho el tema en diálogo del crecimiento personal, ¿no? Del psicólogo, del terapeuta, que trata a otros, ¿no? Entonces, digamos, si yo no entiendo la dimensión de daño que implica para un sujeto que su mamá no le pega, buenísimo, no le grita, qué bueno, pero se queda en silencio, digamos, todo lo que le pasa en el sentir a un nene pequeño, que hoy, ¿no? Es un adulto, como muchas veces decimos, funcional. Entonces, digamos, soy yo la que connoto o la que, porque también soy humano y vivo y me pienso mis propias escenas y mis propias situaciones a lo largo de la vida, en la que entiendo lo fuerte y lo violento que es para un niño que la mamá no le hable. No, por supuesto. Y además digo, y ahí cuando hablas de crecimiento personal, ¿no? Digo, en escenas matrices, bueno, trabajamos mucho en supervisión nosotros, ¿no? Y siempre las dos fuentes de las que nos alimentamos para tratar de ser un poquito mejores terapeutas mañana que ayer, las dos fuentes son el crecimiento teórico, o sea, la comprensión y la profundización teórica, cada vez más, sin exigencia en lo posible, pero cada vez más, y obviamente el poder tener una vida lo más parecida a nuestro propio deseo, porque ¿cómo voy a ayudar a otro a aquello donde no me ayudo a mí? Por supuesto que mi límite en la ayuda llega hasta donde me ayudé a mí mismo. No puedo ayudar a otro a que llegue a un lugar donde yo no llegué. Entonces, el crecimiento personal para los terapeutas no es una condición negociable. Digo, es completamente necesaria e imprescindible, ¿no? Y en este conocimiento personal tiene que ver la propia elaboración es una palabra que no sé si me gusta tanto, la propia sanación paulatina de las propias escenas matrices. Como vos decís, si yo no comprendo lo que le pasaba al niño que fui cuando mi mamá no me hablaba más, o si yo no comprendo lo que le pasaba al niño que fui cuando mi papá venía y me contaba que se había peleado con mi mamá y lloraba para que yo lo consuele, digo, si yo no comprendo lo que me pasó, es muy difícil que pueda contactar y comprender con lo que le pasó al niño del paciente que tengo enfrente. Y uno no trabaja para el paciente, uno trabaja para el niño del paciente. Por eso muchas veces incluso nos tenemos que pelear un poco con los pacientes. Sí, y pensaba como varias dimensiones, que una de las maneras del crecimiento personal no solo es digamos, hacer mi propia terapia y mirar mis propias escenas, sino cuántas veces nos pasa a los profesionales que estamos ahí en la ronda y en el taller, poder ver en un gesto, en un movimiento de la escena ajena,
de lo propio, ¿no? Digamos que también pienso y sumo al nivel de por qué los talleres son la cuarta sesión del mes y no son complementarios, ¿no? Y cómo ahí también crezco. Crezco porque me hermano con los demás, con los otros que están ahí, porque las situaciones se me acercan, porque digamos, vos podrías nombrar a título personal, yo también, y muchos otros, cuáles son mis escenas, ¿no? Que todavía me juegan, y cuántas, a veces vuelvo a la misma escena o a la misma situación, pero cuántas descubro, ¿no? Como con distintos niveles de sutileza, digamos, me reconozco en la tristeza, me reconozco en a veces cómo me cuesta celebrar los logros, ¿no? Digamos, a veces las escenas pasan por estos otros lugares que uno pensaría, pero esto generó una herida. Digamos, entonces, el crecimiento personal, la verdad es que digamos, es mirar mis lugares y pensar en charla para terapeutas, ¿no? Hay una parte mía que me dice, acuérdate que esta es una charla para terapeutas, y pienso cuántas veces, y esto lo vemos muchas veces en supervisión, cuántas veces necesito que el paciente cambie algo o crezca en un sentido porque me está mostrando justo ahí donde yo, ¿no? Esta parte todavía no la resolví, ¿no? La vi, la detecté, pero acá no puedo. Entonces muchas veces o dejo de escuchar esta parte del paciente, entonces hablo de un montón de otras cosas donde sí lo puedo ayudar un montón, pero en esta la verdad es que me hace un eco, me hace un ruido. Me la paso de largo, ¿no? Me la paso como de largo, trato de que no aparezca en la sesión, ¿no? Tal cual. O lo contrario, bueno, lo contrario que es lo mismo, trato de que el paciente finalmente se separe. Por favor, sepárate ya porque me está mostrando ahí donde yo no me puedo separar, no sé si de mi pareja, pero donde yo no me puedo separar de aquello que sería sano que me separe. O sea, tantas veces necesitamos que el paciente cambie o no cambie, porque nos espeja, nos muestra lo propio, ¿no? Y esto si uno también no lo trabaja a nivel teórico, a nivel crecimiento personal y a nivel supervisión con colegas, bueno, es como muy difícil, ¿no? Es como muy difícil. Y pensaba otra variante de aquello, digamos, cómo me vinculo con el deseo, ¿no? Algunos pacientes que por ahí comparten profesión con la pareja y tienen la posibilidad de crecer en un aspecto, pero el otro no está a la par mía en esto. Y entonces, como me doy un montón de explicaciones de que todavía no es el momento, de que por ahora no sé cuántas cosas pueden surgir del repertorio, para para no crecer en este aspecto, porque, y probablemente acá se venga como todo un nivel de escenas, donde ¿qué pasa si yo crezco en esto y el otro no me acompaña? Y entonces me pueden armar un montón de fantasías o de realidades de que me voy a alejar del otro, ¿no? Y si yo tengo ciertos heridas, agujeros en esas áreas, y bueno, voy a evitar algo que es por ahí inherente, como decíamos hace un rato, y natural del crecimiento y del desarrollo, ¿no? Y después voy como muchas veces decimos en aspectos de la pareja, se lo voy a cobrar de alguna manera. Tal cual. No, y nosotros, y medio ya tenemos que terminar, pero digo, para nosotros los terapeutas, nosotros tenemos que saber que el crecimiento del paciente le va a traer conflictos con sus vínculos, porque las relaciones se encastran como si fueran, justamente, ¿no? Que quedan encastradas así, y entonces cuando uno se mueve de un lugar en donde está hace mucho tiempo, seguro que va a traer cierta tensión, y a veces esa tensión es mucha, con los vínculos con los que están encastrados. Las neurosis se encastran. Entonces digo, ¿cuánta fuerza como terapeutas, pero fuerza no en el sentido de levantar la voz, cuánta fuerza en cuanto a la integridad y al conocimiento de lo que estamos haciendo tenemos que tener los terapeutas para poder acompañar y sostener al paciente en el camino hacia lo que es saludable para él? Porque sabemos que a medida que se dirija hacia lo saludable para él, esto le va a generar conflicto en los vínculos y muchas veces en los vínculos con aquellos a quien más ama. Claro, si la otra persona también puede revisar lo propio, seguro que esto es beneficioso para la relación. Pero claro, también está el peligro de que el otro se pretenda seguir instalado en el mismo lugar y esto ocasionará, yo diría, iba a decir ocasionará un desencuentro, más bien diría, va a mostrar un desencuentro que allí ya había y que no se veía porque mi paciente se quedaba donde siempre ha estado. Pero bueno, esto da para un montón, Che, la verdad.
La verdad que sí, el Che sobre todo da para mucho. Sobre todo da para mucho. Bueno, ¿querés Bueno, que digamos las próximas actividades que tenemos? dale. Bueno, dale vos, A que ver, sabes las fechas más que digo, yo, dale. para algunos que nos están, digo, dice Fede, lo vamos a nombrar, que empieza la semana más linda del mes. La semana más linda del Exacto. mes para Fede tiene que ver con, y para muchos por suerte, tiene que ver con la semana de talleres. Ujú. Este jueves hay taller para pacientes y para quien quiera Para venir quien tiene quiera es arancelado. venir, sí. Luego tenemos el sábado Perdón, 27. jueves de Sí, 13 a 16, pasado mañana, ¿sí? sí, Ujú. este jueves hay taller de senos matrices y luego en calendario tenemos taller el sábado 27, el sábado 28 de junio, 28. De 10 a que es 13. de 10 a 13. Ese es abierto y gratuito, así que la verdad que quien se haya quedado con la duda o venga ahí mirando qué son los talleres de senos matrices, es una linda ocasión, se inscriben y pueden venir. Ujú. Y justamente ese fin de semana tenemos algo que hemos nombrado, Espera, ¿qué? digamos primero el otro taller, el taller del lunes primero, del martes primero de julio, que De julio, pertenece a junio, que es el martes primero de julio de 18 a de 21 horas. 18 a 21, exactamente, ¿sí? Que también, Y, también ¿qué? puede venir quien quiera, aunque es arancelado para los que no son pacientes ni alumnos. Sí, y ahora sí, dale, vamos con Bueno, y la tenemos introducción. viernes 27 y sábado 28 una actividad que llamamos Introducción a la Formación en Escenas Matrices, que pensamos en hacerla porque como ha comenzado el año y quienes hacen estrictamente la formación, eso ya tiene cierto curso, bueno, este es como un fin de semana más compacto donde vamos a repasar temas teóricos, de abordaje, de modalidad y demás. Va a ser el viernes 27 de 17:30 a 20:30 horas por Zoom, porque bueno, hay gente que está en otros lugares y no está en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, aquí en Argentina, que es de donde está la sede principal de Habitarnos. Ese se complementa con el taller, para quienes puedan asistir, el taller del sábado 28 por la mañana de 10 a 13, y continúa la formación, ahora ayúdame acá el La horario, introducción de 14 a 18, de ese mismo de sábado, 14 a ¿sí? 18 por Zoom. Lo pueden hacer por Zoom, o sea, lo pueden hacer por Zoom, o mejor dicho, los dos bloques teóricos los pueden hacer por Zoom y el taller lo pueden hacer ese sábado de la mañana o pueden elegir otro taller de más adelante, no es obligatorio. Y quienes hagan esa introducción, y como vamos a hacer un par de módulos más durante el año, quienes hagan los 2 o 3 módulos a lo largo del año, si tienen ganas, pueden entrar a la segunda parte de la formación ya como alumnos regulares. Así que bueno, todo eso igual lo estamos explicando, así que es medio rápido, pero si nos mandan un mail a info@habitarnos.com.ar, le mandamos toda la información, ahí Gala va a responder todas las dudas que tengan y quien quiere se puede anotar. Sí, ¿Estamos, no? sí, 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 dale, esto es lo próximo. Y también tenemos una jornada el es 5 cierto, de julio. es cierto. Dale. Dale, ¿te acordás? ¿Qué vas a contar? Sí, por supuesto, es la jornada de escenas matrices que vamos a hacer en Escobar el sábado 5 de julio de 10 a A 18 horas, ¿sí? 18 Eso horas, es sí. abierto al público, es abierto a quien quiera. Va a haber escenas de como si fuera un taller, va a haber alguna cuestión teórica, va a haber micro talleres dentro de la jornada y sobre todo, lo más importante, va a haber un espacio para almorzar todos juntos, ¿sí? En un lugar que está buenísimo, es una belleza, así que no se Y lo pierdan. aunque vos lo decís a modo de chiste, digamos, en nuestros talleres que duran 3 horas, hay ¿Sí? un momento que es el cuando llegamos, que a veces uno llega con el tiempo justo, de estacionar y algunas cuestiones, pero hay un momento de café que dura 10, 15 minutos, depende del taller, que también va cobrando como un lugar Súper, necesario, importante. súper, No solo es un ratito de descanso para tomar un café, para hablar unas palabras, sino como de otra dimensión del encuentro, tal ¿no? cual. Digo, esto es bien lindo porque a veces vamos como teorizando mientras sucede. A veces nos excede Bueno. esto de, Ujú. nos dicen que el café quedó corto. Sí. Y significa un montón de cosas, ¿no? Esto del Bueno, el café que queda corto. hoy no hemos hablado, pero quizás en algún momento hablamos de la importancia que tiene el otro para nosotros. No hay manera de ser saludable si no hay un otro, ¿sí? Entonces el otro es sumamente importante como parte del movimiento saludable. Así que el café, el almuerzo, el encuentro, bueno, todo eso tiene mucho que ver con Bueno, eso. lo apunto Bueno, Lu, para el próximo. dale, Dale, ya está, lo como apuntamos para el tema. próximo. Bueno, un placer, Bueno, Che, como siempre. muy lindo. Bueno, Dale. besos Hasta la grande y besos para próxima. todos. Gracias a todos. Adiós.